Esto pasó hace un par de meses. Soy ingeniero de software y a menudo hago viajes largos. Siempre prefiero las rutas menos concurridas. Me gusta la soledad de la carretera. Aquella noche, llegué sin dormir a la reunión que tenía programada. Estaba cansado, pero decidí tomar el camino rural que tanto disfruto. La carretera estaba vacía, rodeada de campos oscuros y árboles que parecían vigilarme. Nunca he dejado de pensar en lo que sucedió esa noche. Mientras conducía, todo parecía tranquilo. Solo estaba yo y el ruido del motor. Pero alrededor de la medianoche, algo cambió. De repente, una figura se cruzó en la carretera. Era pálida y delgada, y antes de que pudiera reaccionar, perdí el control del vehículo. Sentí como los neumáticos chirriaban al frenar. El coche se inclinó y mi corazón latía con fuerza. Al detenerme, vi un destello de la figura desapareciendo entre los árboles. Traté de convencerme de que todo era producto de mi fatiga. En los días siguientes, cada vez que tomaba esa ruta, una inquietud se instalaba en mi pecho. Comencé a notar luces parpadeantes en la distancia, pero al acercarme, siempre desaparecían. Era como si alguien estuviera jugando conmigo. Un día, mientras regresaba a casa, escuché murmullos. No estaba seguro de qué eran, pero parecían venir del viento. Me giré en el asiento, buscando a alguien, pero estaba solo. Me sentí extraño, como si los lugares me conocieran de una manera que yo no entendía. Decidí revisar la carretera donde vi a aquella figura. Cada vez que pasaba por ese lugar, un escalofrío me recorría la espalda. Mi mente se llenaba de preguntas. ¿Era real? ¿Estaba perdiendo la cordura? Era difícil de decir. Tal vez era la fatiga, pero había algo más. Era como si mi imaginación me estuviera atormentando. Una tarde volví a pasar y vi las luces nuevamente. Esta vez decidí seguirlas. Me condujeron a un pequeño camino de tierra, pero al llegar no había nada, solo silencio. Así que volví un par de noches más. La última vez sentí un escalofrío recorriendo mi piel. Miré hacia la carretera y de repente vi una sombra a lo lejos. Esta vez no era una figura que cruzaba, era algo más. Estaba allí, inmóvil, observándome. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. A cada segundo que pasaba, la figura seguía en pie, pero no podía moverme. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando finalmente reaccioné, ya no había nadie, solo calma y la carretera vacía. Volví a la carretera, pero miré por el retrovisor. Aquella sensación de ser observado no se desvanecía. Entonces, algo me susurró en la mente. ¿Por qué no te detienes? Me giré rápido, pero no había nadie. Esa pregunta me hizo dudar de mi cordura. Cada vez que paso por allí, no sé si quiero volver a experimentar lo mismo. La carretera solitaria ya no se siente tan segura. Capítulo 2. Decidí que no podía seguir así. La intriga y el miedo me estaban comiendo por dentro. Necesitaba respuestas, así que volví a esa carretera una vez más. Me sentía como un imán atraído hacia el misterio. Esa noche, sin saber exactamente qué esperaban encontrar, tomé un par de bocadillos, suficiente café para mantenerme despierto y me subí a mi coche. El cielo estaba despejado y lleno de estrellas, pero la oscuridad me parecía más densa que antes. Al llegar al lugar donde había visto la sombra, la carretera parecía diferente. Las luces de mi coche iluminaban el camino, pero el aire se sentía pesado. Estaba dando vueltas en mi mente, preguntándome si había algo que debía descubrir. No podía evitarlo, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Aparqué en el arcén con el motor aún encendido. La soledad me envolvía. Salí del coche y caminé unos pasos hacia el lugar donde había visto a la figura. Miré hacia los árboles, buscando cualquier señal de movimiento. Esto es una locura, pensé. Sin embargo, en mis adentros sabía que debía hacer esto. Luego lo escuché. Un murmullo, suave al principio, creció en intensidad. Era como si alguien estuviera hablando en un idioma que no podía entender. Mis manos sudaban. No estaba seguro si debía seguir adelante o volver a mi coche. Pero la curiosidad ganó. Me adentré más en la oscuridad, siguiendo la dirección del sonido. De repente, vi algo que hizo que mi corazón se saltara un latido.
una luz brillante. No era como las luces de los coches ni las estrellas. Era más cálida y pulsante. Estaba encajada entre dos árboles, como si estuviera esperando que me acercara. Cada paso me hacía sentir más inquieto, pero no podía dar marcha atrás. Cuando estuve a unos pocos metros, la luz se apagó y el murmullo cesó. El silencio era ensordecedor. Entonces, de la nada, una figura emergió de la oscuridad. Era la misma figura pálida que había visto antes. Esta vez, sin embargo, había una claridad en su rostro. No parecía amenazante, pero había un aire de tristeza. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, aunque sabía que no obtendría respuestas. La figura no se movió, su mirada fija en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Era como si algo no estuviera bien en este lugar. La conexión con aquel ser era palpable y a la vez aterradora. «¿Por qué no me dejas en paz?», grité, sintiéndome frustrado por no entender. Sin previo aviso, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como un eco en el aire. Retrocedí. En un instante, ella estaba ahí, y al siguiente, ya no. Me giré y corrí hacia el coche. Estaba fuera de control. Al entrar, encendí el motor y frené. Miré por el retrovisor y vi que otra luz aparecía a la distancia, además de la que había presenciado. Y escuché un susurro en mi mente nuevamente. «Vuelve». La carretera, que solía representar libertad, se sentía ahora como una trampa. Mientras conducía, un torrente de preguntas me devoraba. ¿Qué era esa figura? Y lo más inquietante, ¿por qué parecía que estaba llamándome? Fue entonces cuando noté que no había un camino de regreso. Quizás la figura quería que descubriera algo, y mientras tanto, la carretera se convertía en un laberinto sin salida. En lo profundo de mí, sabía que esto solo era el principio. Capítulo 3. Los días pasaron, pero la noche en la carretera seguía presente en mi mente. Intenté ignorarlo, sumergiéndome en la rutina diaria, pero algo se arrastraba en mi interior, algo que me empujaba a buscar más. Revisé las noticias en línea, buscando cualquier mención de extrañas luces o figuras. Nada. Todo seguía normal en el mundo, como si la carretera no tuviera espacio para lo inexplicable. Decidí volver. Sabía que era una locura regresar a ese lugar, pero cuanto más trataba de evitarlo, más intensa era la llamada. Aquella sensación de que tenía que descubrir algo era abrumadora. Así que, una vez más, me armé de valor y conduje hacia la carretera, sintiendo los latidos de mi corazón marcando el ritmo de mi viaje. Esta vez decidí hacerlo diferente. Llevé una grabadora. Quería documentar cualquier sonido o fenómeno. Al llegar al mismo lugar, el aire seguía teniendo ese tinte errado. Saqué la grabadora y la coloqué sobre el tablero. «Esto es para la posteridad», murmuré para mí mismo, casi como si necesitara justificar mi locura. La soledad me envolvía mientras salía del coche y el frío me erizó la piel. Caminé nuevamente hacia el lugar donde había visto la luz. Todo estaba en silencio. Sin embargo, a medida que me acercaba, sentía esa misma presencia, como una sombra que se deslizaba detrás de mí. Me volví rápidamente, pero no había nada allí, solo la sombra de los árboles. Entonces la escuché otra vez, ese murmullo que me envolvía. No era como un eco, ni tampoco provenía de un lugar específico. Era como si el sonido surgiera del suelo, de los mismos caminos que había recorrido. Me detuve y encendí la grabadora. «¿Hay alguien aquí?», pregunté con un leve temblor en la voz. El murmullo aumentó y esta vez, entre las notas ininteligibles, pareció surgir una palabra. «Regreso». No podía creerlo. Esa palabra resonó en mi mente como un eco persistente. ¿A qué debía regresar? El corazón se me aceleró, pero esta vez una voz interior me convencía de que no podía retroceder, tenía que avanzar, descubrir lo que significaba. Justo en ese momento, una luz apareció a lo lejos, más brillante que la anterior. Era casi hipnótica. Me sentía atrapado por su resplandor, como si fuese un destino inevitable. Los pasos me llevaron hacia ella, con la grabadora aún en mano. «No puedo dar marcha atrás», pensé, aunque en el fondo sabía que esa elección podía costarme caro.
Cuando estaba lo suficientemente cerca, la luz se apagó abruptamente y el murmullo se detuvo. La sensación de vacío fue abrumadora. En su lugar apareció una figura familiar, la misma de mi encuentro anterior. Esta vez, sin embargo, parecía diferente. Tenía una expresión definida, como si intentara comunicarme algo más allá de las palabras. La figura extendió la mano, y aunque un impulso natural me decía que debía huir, algo me mantuvo en el lugar. Me encontré atrapado entre la curiosidad y el pavor. «¿Qué quieres de mí?», logré decir, mi voz apenas un susurro. Entonces, la figura habló. Su voz resonó en el aire, clara y triste. «Regresa. Debe conocerte». Las palabras dejaron un eco en mí, haciéndome sentir que estaban llenas de significado. Antes de que pudiera preguntar más, la figura desapareció nuevamente, dejando tras de sí un aire frío que me recorrió como un escalofrío. Me sentí completamente perdido. Había algo más grande en juego, y cada respuesta parecía llevarme a una nueva pregunta. Sin pensarlo, subí al coche, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. La carretera estaba viva, y ahora sabía que tenía que regresar a ese punto, donde mi realidad y el misterio se entrelazaban. El destino era incierto, pero sabía que no tenía elección. Arranqué el motor, y antes de que el miedo me detuviera, dirigí la mirada hacia el horizonte. Esta vez no iba a ser solo un viaje en solitario, iba a desafiar a lo desconocido. Capítulo 4. El motor zumbaba mientras avanzaba por la carretera oscura. Cada kilómetro que recorría aumentaba la ansiedad en mi pecho. Aquel lugar me llamaba de nuevo, y sabía que esta vez no era solo curiosidad. Había una verdad que necesitaba descubrir. Las palabras de la figura resonaban en mi mente. «Regresa. Debe conocerte». Pero, ¿quién debía conocerme? Conduje en silencio, solo roto por el sonido del viento contra el cristal. La noche parecía más intensa al continuar hacia el punto de encuentro. Una parte de mí quería dar la vuelta, pero la otra, la más fuerte, me empujaba hacia adelante, como si la carretera tuviera algo que ofrecerme, algo que jamás podría haber imaginado. Al acercarme al lugar, el aire se volvió más frío. Pude sentirlo, una especie de aura palpable que rodeaba el sitio. Detuve el carro y apagué el motor, dejando que el silencio me envolviera. Respiré hondo antes de salir. Esta vez preparé la grabadora, ansioso por inmortalizar cualquier fenómeno que pudiera ocurrir. Caminé por el sendero que ya me era familiar, y la sombra de los árboles se alzaban como guardias silenciosos a los costados. A cada paso, el murmullo regresó, casi imperceptible al principio, pero pronto se volvió más fuerte, como si me estuviera llamando. «¿Es de nuevo tú?», murmuré en voz baja, sintiendo el escalofrío recorrerme por dentro. A medida que avanzaba, la luz apareció otra vez, pero esta vez no solo brillaba en la distancia. La luz parecía moverse, danzando en el aire, tocando el suelo de forma errática. Sin pensar, seguí su trayecto. La curiosidad me envolvía, aunque el miedo también se agitaba en mi interior. Era el mismo fenómeno, pero ahora parecía tener una mente propia. De repente, la luz se detuvo. Di un paso en falso y caí de rodillas. «No», grité, pero apenas alcanzaba a escucharme a mí mismo. Allí, en el centro de la luz, apareció la figura nuevamente. Esta vez, sin embargo, había más de una. Varias formas etéreas se materializaron alrededor de ella, todas observándome con una intensidad inquietante. Sentí el aire volverse pesado, como si la gravedad estuviera aumentando. «¿Qué quieren de mí?», grité, sabiendo que tal vez ni ellos mismos lo supieran. La figura que había visto antes, la que parecía más comprensiva, dio un paso hacia adelante. Entonces, una de las nuevas figuras se acercó, pero su energía parecía oscura y turbia. «Cuidado con ellos», rugió aquella figura. «Buscan devorarte. Debes regresar antes de que sea demasiado tarde». Mis ojos se ampliaron. «¿Regresar a dónde?», fue lo único que logré preguntar, mientras el grupo se hacía más impasible. La tensión era palpable, y la angustia comenzaba a hacer mella en mi cordura. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero no había vuelta atrás. La carretera detrás de mí parecía desaparecer, y el eco de las palabras «debe conocerte» se repitió en mi cabeza, presionando sobre mí.
La figura conocida extendió su mano, pero hubo algo en su postura, como si intentara protegerme. «Confía en mí», dijo, pero su voz ahora sonaba entrecortada. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire, y las sombras comenzaron a moverse. Sentí que el suelo se temblaba bajo mis pies. Un destello de luz apareció en el horizonte, una salida. Sin pensarlo, me lancé hacia la figura conocida, hacia la única esperanza que me quedaba. Pero, al dar el primer paso, las sombras se abalanzaron sobre mí. Ahora sabía que el verdadero enfrentamiento comenzaba, y ya no había marcha atrás. Capítulo 5. El tiempo se detuvo en el instante en que las sombras se abalanzaron sobre mí. El aire se espesó, y un caos de sensaciones me invadió. Sentí la energía oscura rodeándome, como si buscara atraparme, como una tela de araña implacable. Pero en ese mismo momento, la figura conocida, la amable, dio un paso decidido hacia adelante. «Ven a mí», gritó, su voz resonando con una urgencia que me congeló. La luz detrás de ella brillaba con fuerza, y aunque sentía el horror de lo que se desarrollaba a mi alrededor, mis pies se movieron como por impulso. Salté hacia la luz, dejando atrás las garras de la oscuridad. Fue como atravesar una puerta. De repente, el frío afilado se disipó, y el pánico se volvió una memoria distante. Miré hacia atrás. Las sombras se detuvieron en el borde de la luz, como si una barrera invisible las mantuviera a raya. Pero no estaba a salvo. Sabía que podían volver a atacar en cualquier momento. «¿Quién eres?», logré preguntar, dirigiéndome a la figura que me había salvado. Su rostro era familiar, y aún así no podía reconocer completamente los rasgos. Se acercó más, una expresión de preocupación en sus ojos. «Soy quien ha estado esperando tu regreso», respondió con calma, aunque sentía que el eco de la ansiedad en su voz no se podía ocultar. «Tú tienes una conexión con este lugar, y ellos lo saben». Sus palabras se hicieron eco en mi mente. «¿Qué conexión?», cuestioné, mi voz temblando. Aunque aún estaba aturdido, la necesidad de entender superaba al miedo que tenían las sombras. «Tu historia está entrelazada con la nuestra. Has venido antes, aunque no lo recuerdes. Dentro de ti hay algo que ellos desean». Se detuvo, observando más allá de mí, como si supiera que aún estaba en peligro. «Debes recordar. Ellos sienten el poder que llevas». Un escalofrío me recorrió. La idea de ser un objetivo, incluso sin saberlo por qué, me horrorizaba. Pero había algo más en su mirada, algo de esperanza. «¿Cómo puedo recordar?», pregunté, casi suplicando por una respuesta. «Debemos enfrentarlos juntos, probar tu fuerza. Ellos se alimentan del miedo, pero tú tienes algo que puede ahuyentarlos». Con un gesto, la figura extendió su mano, invitándome a acercarme. A regañadientes, di unos pasos hacia adelante. Sabía que el camino que estaba eligiendo era peligroso, pero también comprendía que no podía huir de mi destino. Tomé su mano. En ese momento, una ola de energía recorrió mi cuerpo, un fuego que contrarrestaba la frialdad de las sombras, pero no hubo tiempo para que asimilara lo que sucedía. La oscuridad comenzó a murmurar de nuevo, y las sombras se agitaban, rabiosas. La figura junto a mí dio un paso adelante, su determinación brillando en sus ojos. «No te rindas», me instó. «Recuerda quién eres». Entonces, el suelo tembló. Las sombras empezaron a acercarse, y yo sentí que cada fibra de mi ser se constriñó en anticipación. La luz a nuestro alrededor chisporroteó y se intensificó, y lo supe. El enfrentamiento era inminente. «Ahora concentras tu energía en mí», dijo la figura, y de repente un torrente de recuerdos comenzó a inundar mi mente. Imágenes borrosas empezaron a aclararse, fragmentos de un pasado olvidado, momentos vividos en ese lugar, impulsos que escapaban de mi mente. Con cada segundo que pasaba, el pánico se transformó en determinación. Entonces comprendí. Ese encuentro no era solo una batalla, era la clave para desentrañar el misterio y enfrentar al verdadero enemigo. Con un grito que resonó en el aire, sentí que estaba listo para hacer frente a lo que estaba por venir. Las sombras se lanzaron contra nosotros y sabía que este sería el momento que definiría mi destino. Capítulo 6. Las sombras se lanzaron hacia nosotros y el aire vibró con su oscuro aliento. Me di cuenta de que mi corazón latía con una fuerza incontrolable, pero la figura a mi lado me mantuvo firme. Su luz era un escudo en medio de la tormenta, y yo debía aprender a usar ese mismo poder. «Grita lo que sientes», me instó, y antes de que pudiera comprender completamente, sentí el calor emergiendo de mi pecho. Era una mezcla de terror y determinación, y todo lo que había guardado dentro empezaba a fluir.
No tengo miedo, grité, más fuerte de lo que había pensado posible. La luz alrededor de nosotros brilló intensamente, respondiendo a mis palabras. Las sombras retrocedieron, confundidas por mi desafío, pero no podía dejar de pensar en la figura. ¿Quién era realmente? ¿Y cómo sabía tanto sobre mí? Recuerda, cada vez que sientas miedo, usa eso como tu impulso, dijo, su voz firme, resonando sobre los ecos de la oscuridad. Las sombras se reorganizaban, sus formas indistinguibles en el resplandor, pero ahora algo estaba cambiando en mí. A medida que volvía a concentrar mi energía, vislumbré más recuerdos. Vi fragmentos de mí mismo enfrentando a estas entidades antes, luchando con una fuerza que ahora parecía que surgía de una parte de mí olvidada. Recordé la conexión que había tenido antes, cuando había estado aquí. «Recuerdos», grité nuevamente, y el poder dentro de mí explotó como una ola de luz. Esa sensación de fuego se diseminó, templando las sombras que empezaban a acercarse. Sabía que estaba despertando algo, no solo en mí, sino en el propio entorno. Las sombras comenzaron a desgajarse. Vimos formas conocidas en ellas, rostros que me miraban con desesperación. «Son tus propios miedos», respondió la figura, pero su voz ahora era más un murmullo en medio del estruendo de la lucha. «¿Cómo puedo liberarme?». La pregunta brotó, impulsiva, pero en ese momento fui consciente de que ya estaba en proceso de hacerlo. La luz de nuestras almas se unía, desgastando la negrura que había amenazado con consumirme. «Enfréntalos, no te ocultes más», me instó, y eso fue suficiente. Me di cuenta de que esas sombras eran proyecciones de mis propios temores y dudas. No eran invencibles, era tiempo de enfrentarlas. Recogí mi aliento, sintiendo el ardor de la luz. En ese instante comprendí que era el portador de la esencia que podía romper el ciclo de desesperación. Cada sombra que avanzaba hacia nosotros se volvió más tenue, como si mis gritos de desafío lograran desvanecer la oscuridad. Con cada grito, los recuerdos regresaban. Vi mi propia fortaleza, mis decisiones, mis elecciones. Y así, mientras la batalla se intensificaba, tomé otro paso hacia adelante, sintiendo el temblor del suelo bajo mis pies, como si el mundo mismo respondiera a mi llamado. Pero justo cuando creí que la batalla se inclinaba a nuestro favor, un fuerte eco retumbó en el aire. Las sombras se reagruparon, formando una figura imponente, más oscura que lo que había visto antes. Era más fuerte, más hostil. «No te dejaré ir tan fácilmente», resonó, y mi determinación titubeó. «Esto apenas empieza», respondí, alzando la voz. Enfrenté a la figura con todo lo que tenía. Recordé la luz, recordé la conexión con la figura a mi lado, y sobre todo, recordé que no estaba solo en esto. Pero entonces lo vi, en el centro de esa oscuridad, un símbolo que iluminó una memoria olvidada. Era un símbolo familiar, y con ello supe que estaba a punto de descubrir algo vital. Mi destino estaba ligado a eso, y así mi grito se tornó en una declaración de independencia. Esto es solo el principio. Y en ese momento supe que debía actuar rápido, porque cada segundo contaba. La figura oscura se abalanzaba, y tenía que desentrañar el misterio que conectaba mi pasado con esta lucha antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 7. La figura oscura se abalanzó hacia mí, como un relámpago en la noche. Sentí que mi pulso se disparaba, pero era diferente esta vez. En lugar de dejar que el miedo me paralizara, me aferré a la luz que había resurgido en mí. El símbolo en la oscuridad brillaba con intensidad, recordándome que había algo más profundo aquí. «¡Ahora!», grité, consciente de que la figura de luz a mi lado necesitaba que avanzara. Sin pensarlo dos veces, extendí las manos hacia el símbolo, sintiendo su energía invadiéndome. No era solo un recuerdo, era una parte de mí que había estado oculta. Las sombras se acercaron, pero ya no las veía como amenazas. Eran piezas de un rompecabezas. Me lancé hacia adelante, sintiendo la conexión del símbolo. «¡Soy más que esto!», grité, y un destello de luz surgió desde mi interior, creando una onda expansiva que desgarró la oscuridad. La figura oscura vaciló, sorprendida. Aproveché ese momento y me concentré. «No puedo huir de mis miedos, debo usarlos», reflexioné en voz alta, lo que se sintió como un mantra en medio de la tormenta. Este era mi viaje, mi historia.
Las sombras que antes parecían tan aterradoras comenzaron a desvanecerse. Cada enfrentamiento con ellas se convertía en un acto de libertad. Con cada paso que daba, la luz que emanaba de mí se hacía más brillante. Podía ver que la figura a mi lado también estaba cambiando, como si se alimentara de mi energía. Era una sinfonía de luz y lucha, una danza entre el miedo y el coraje. De repente, una sombra más grande surgió, una especie de líder entre las demás, y esta parecía tener una conexión más profunda conmigo. Tu pasado no puede ser olvidado, sisió, y sus palabras me atravesaron. Megas sombras de mis recuerdos se formaron a su alrededor, trayendo imágenes de momentos que había querido enterrar. Pero entendí, no era un enemigo, era una lección, era mi historia. No puedo ignorarte, murmuré. Decidí enfrentar cada fragmento oscuro. Eres parte de mí, y yo no me esconderé más. Mientras hablaba, el símbolo brotó como un grito de batalla. Las sombras temblaron, convirtiéndose en imágenes desenfrenadas de mi vida, la pérdida, el dolor, la soledad. Pero también descubrí momentos de amor, amistad y esperanza. Todo estaba ahí, unificados por el hilo de mi existencia. Las sombras comenzaron a disolverse. La luz se hizo tan brillante que la oscuridad se volvió apenas un eco distante. Entonces, cuando pensaba que todo había terminado, la figura oscura, la más imponente de todas, se detuvo y sonrió. Lo has enfrentado, pero no creas que esto es el fin. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir?, pregunté, su voz resonando como un susurro. Hay más en la luz de lo que imaginas. Tu historia apenas comienza, advirtió, antes de desvanecerse en una nube de oscuridad que se dispersó en el aire. Mi mente daba vueltas. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía haber más en un viaje que ya se sentía tan completo? Aún con la victoria a mis pies, sabía que un nuevo camino se estaba formando. Me quedé mirando la luz a mi alrededor, esperando respuestas en el silencio que seguía. Lo que sea que viniera, ya estaba decidido. No huiría de ello. Me había enfrentado a mis mayores miedos, y ahora el futuro parecía tanto prometedor como aterrador. Al mirar al horizonte, sabía que seguiría buscando respuestas. Había más encuentros en las carreteras de mi vida que aún no había enfrentado. Mi viaje apenas comenzaba. Capítulo 8. La luz aún parpadeaba a mi alrededor, como si el eco de mis victorias recientes cuidara de mí. Después de un momento, decidí avanzar. La carretera se extendía frente a mí. Un camino solitario que prometía más de lo que había encontrado hasta entonces. Todo en mí estaba en alerta, esperando alguna señal. Los árboles que bordeaban la carretera parecían susurrar a medida que pasaba. El silencio era casi abrumador, pero estaba acostumbrado al ruido de mis pensamientos. Sin embargo, un foquito parpadeante a lo lejos llamó mi atención. Decidí acercarme, sintiendo el impulso de encontrar respuesta. Cuando llegué, vi un viejo coche estacionado al lado del camino. Su pintura estaba desgastada y veía que el motor aún emitía vapor. No había nadie alrededor y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré dentro del vehículo, un compartimento vacío y desordenado, como si su dueño hubiera salido corriendo. Mientras inspeccionaba el interior, una sombra pasó rápidamente por la esquina de mi vista. Mi corazón se detuvo por un instante. «Hola», dije en voz alta, esperando una respuesta que no llegó. Cauteloso, bajé la vista y vi un destello. Algo brillaba en el suelo al lado del coche. Me agaché y recogí un pequeño objeto, un colgante desgastado con un símbolo antiguo que resonaba con la luz que había ido descubriendo. En ese momento, una risa resonó por la carretera. No era una risa feliz, sino una especie de burla que comenzó a hacer eco a mi alrededor. Miré hacia arriba y vi a una figura al final del camino. Era un hombre, alto y delgado, con una sonrisa que parecía más una mueca. «Te ha encontrado», gritó, señalándome con un dedo. «¿Quién eres?», le pregunté, sin poder ocultar el nerviosismo en mi voz. «Soy el encargado de la luz en las sombras», respondió él, dando un paso hacia mí. «Y he venido a recordarte algo importante». Sus ojos brillaban con una extraña energía que me hizo sentir tanto inquieto como intrigado. «¿Recordarme qué?», respondí, manteniendo la distancia. La sensación de que había algo más en todo esto era abrumador. «Las sombras no se van fácilmente. Hay quienes no se lo permitirán», dijo,
mientras se movía a mi alrededor. El colgante que tienes es una llave que solo algunos pueden usar en este camino. Mis pensamientos giraban y giraban. ¿Llave? ¿Llave para qué? Insistí, exigiendo una respuesta. Para abrir puertas que te llevan a encuentros inesperados, afirmó con una sonrisita traviesa. Prepárate. Lo que has visto hasta ahora es solo el principio. La carretera tiene más sorpresas. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de su risa. Miré de nuevo el colgante en mi mano, sintiendo su peso. ¿Sorpresas? ¿Qué clase de sorpresas? Repetí en voz baja, con un nudo en el estómago. Sin saber qué hacer, decidí seguir adelante. El camino se extendía y con cada paso anticipaba lo desconocido. Ya no solo caminaba hacia adelante, ahora sabía que había algo más por descubrir. El futuro era incierto, pero lo que habían sido sombras en la carretera se estaba convirtiendo en una búsqueda. La luz me había guiado hasta aquí y estaba decidido a dejarme llevar. Solo esperaba que la próxima sorpresa no fuera demasiado grande. Mientras continuaba, me sentía como si el camino me estuviera observando, esperando ver qué haría a continuación. Entonces, poco a poco, me di cuenta de que el viaje en realidad estaba empezando a cobrar vida. Y en el fondo sentía que cada encuentro podría ser más que una simple coincidencia. Capítulo 9. Seguía caminando por la carretera, el colgante colgando de mi cuello, resonando con cada paso que daba. La sensación de ser observado continuaba, como si el mundo a mi alrededor esperara mi próxima acción. A medida que avanzaba, el silencio empezó a romperse. Sonidos lejanos, como risas y susurros distantes, llenaban el aire. Eran ecos de algo que no podía ver, pero sentí que se acercaban. Después de un rato, algo apareció en la distancia. Una luz brillante, diferente a la que había visto antes. Me detuve, sintiendo cómo la curiosidad competía con el miedo. La luz parecía pulsar, como si tuviera vida propia. Con el corazón acelerado, decidí acercarme. A medida que me acercaba, vi que la luz provenía de un grupo de personas que se reunían alrededor de una fogata. Había 4 figuras, riendo y contando historias, pero había algo en ellos que no armonizaba. Sus rostros, iluminados por el fuego, mostraban sonrisas, pero sus ojos parecían vacíos. Me quedé en la penumbra, observando. «¿Sabes qué? No debería estar aquí», dijo uno de ellos, un hombre de aspecto robusto, con una voz profunda. «Nadie debería estar aquí. Esta carretera no es para los vivos». Su tono era burlón, pero noté una sombra de miedo en su expresión. «No digas eso, Oscar. Lo único que necesitamos es más madera. Vamos, Carlos», respondió una mujer con una risa que sonó como un eco ominoso. El ambiente se tornó tenso. Mi instinto me decía que debía irme, pero antes de que pudiera dar la vuelta, uno de ellos, una joven de cabello largo, giró su cabeza bruscamente y me vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y sus labios curvaron una sonrisa. «Mira, hay alguien más aquí», gritó, lo que hizo que todos los demás me miraran. Decidí dar un paso hacia atrás, pero el grupo se reunió, interponiéndose entre yo y el camino. «¿Qué tienes ahí?», preguntó la mujer, su mirada fija en el colgante. Sentí un escalofrío. «Es solo una cosa que encontré», balbuceé, sintiéndome impotente. «Les pido disculpas, no quería interrumpir». Oscar dio un paso adelante. «No te vayas, puedes unirte a nosotros. Necesitamos más historias para mantener viva la fogata», dijo, pero su voz ahora tenía un tono de advertencia. La atmósfera se había vuelto densa, y aunque sentía que debía escapar, algo me mantenía en su lugar. «¿Qué tipo de historias?», pregunté, intentando sonar despreocupado. «Historias de caminos, sombras y luces», dijo la joven con una risa resonante que carecía de alegría. «Lo que ocurre aquí se cuenta entre nosotros. Pocos lo saben, pero en esta carretera los que llegan no siempre regresan. ¿Te gustaría saber por qué?». Aquella pregunta resonó en mi mente. «¿Por qué no siempre regresan?», insistí. «Porque algunos de nosotros no somos simplemente viajeros. Venimos de lugares donde la luz nunca llega». La voz de la mujer era suave, pero la seriedad de su expresión hizo que un escalofrío me recorriera de nuevo. «Siento que no debería estar aquí», dije,
más para mí mismo que para ellos, y cuando di un paso atrás, la fogata pareció apagarse por un instante, dejando solo sombras titilantes. «Quizás tú seas la sorpresa», dijo Oscar suavemente, antes de que todo se oscureciera. «Te has atrevido a entrar en el corazón de la noche», dijo una voz profunda y resonante, y cada palabra parecía vibrar en el aire. Era la figura oscura, la que había sentido tan amenazante. Pero ahora, en esta nueva luz, sentí que había algo más. ¿Podría ser que la oscuridad y la luz eran de alguna manera parte de un mismo todo? «¿Qué quieres de mí?», respondí. El temor que tenía se desvanecía poco a poco, transformándose en determinación. «No puedo permitir que me atrapes. He venido a enfrentar lo que realmente soy». Una corriente de risa resonó en el aire, sintiendo cómo la sombra se expandía. «¿Enfrentar? Haces bien en creer que tienes poder, pero en esta carretera muchos han fracasado. ¿Qué te hace diferente?». El colgante brilló en mi pecho, y por un momento pude recordar fragmentos de mi vida, momentos de conexión, pequeños logros que parecían insignificantes, pero que ahora resonaban con fuerza. «Porque no estoy solo. Sé que esto es parte de un viaje más grande», afirmé con firmeza. «He visto las sombras, sé que son parte de mí, pero también he encontrado la luz». La figura se acercó, y aunque su forma era amenazante, la claridad de mi pensamiento se mantuvo firme. En ese instante, comprendí que no era solo un enfrentamiento físico. Se trataba de aceptar mis propios miedos, abrazarlos y dejarlos ir. Si hay más en esta carretera, entonces también soy parte de eso. Al balancear mis palabras, las sombras comenzaron a encogerse, como si se sintieran intimidadas por mi resolución. «Veo que has aprendido, viajero», respondió la figura en un tono intrigante, aunque aún permanecía la amenaza en su voz. «Tu luz puede ser una fuente de poder, pero no olvides que siempre habrá sombras detrás de ti, esperando». Y entonces, el eco de la risa de los que habían estado alrededor de la fogata llegó a mis oídos de nuevo. Sin embargo, esta vez, en vez de ser aterradora, sonó como una advertencia. «No todos regresan, pero tú has encontrado el camino de vuelta», murmuraron. Sin embargo, la carretera nunca se detiene. De repente, todo se volvía más claro. La figura oscura comenzó a desvanecerse, y la imagen de los viajeros inquietos se desvaneció en el aire, dejando solo el susurro de su presencia. A pesar de haber estado tan cerca de la oscuridad, había logrado descubrir una parte intrínseca de mí mismo. Con un profundo suspiro, miré hacia el horizonte que se extendía ante mí. ¿Era realmente el final de este viaje? No sabía si alguna vez tendría todas las respuestas, pero había algo profundamente liberador al aceptar la ambigüedad, aceptar que varias sombras podrían seguirme. La carretera estaría llena de giros inesperados, pero sabía que tenía la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. A medida que avanzaba, la pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Realmente había terminado? ¿O esto solo era el principio? Cuando el viento susurró a través de los árboles, no pude evitar sentir que la carretera aún me llamaba. Y aunque el futuro era incierto, sabía que cada paso que daba me llevaba a un nuevo encuentro. Mientras la luz del amanecer empezaba a brillar en el horizonte, solo deseaba que permaneciera iluminada, por mi propia luz y la de aquellos que algún día también tendrían que pelear sus batallas. Me habían enseñado que la carretera, en su belleza y oscuridad, nunca deja de interrogar, nunca deja de hallar nuevos caminos. Y así continué avanzando, sintiendo que la búsqueda continuaba.